Bien, muchachos, voy a empezar la clase. Bien, Carlos, vamos a empezar ahorita lo que es la clase. Vamos a estar viendo todo lo referente a derecho constitucional, ¿ok? Vamos a ver de qué se va a tratar nuestra materia. Vamos a ver de qué va a tratar nuestra materia en todo lo referente al derecho constitucional. Vamos a hablar desde la Constitución de Cádiz, que fue la primera, hasta la Constitución de 1917. ¿Ok? Bien, nuestro objetivo principal es conocer y comprender los principios de la teoría constitucional, las bases constitucionales, desde la estructura hasta la organización, su funcionamiento, realmente cómo es que lo maneja el Estado, las garantías individuales y las sociales, los principios y los valores que conforman la Constitución, porque acuérdense que hay garantías individuales, hay sociales, hay derechos humanos, ¿ok? Vamos a hablar de todo eso, ¿ok? Vamos a estar platicando referente de todo lo que lleva o debemos de hablar para saber todo lo referente a nuestro derecho constitucional. Vamos a hablar también del amparo, lo vamos a estar viendo ligeramente superficialmente. ¿Por qué? Porque hay una materia como tal, amparo 1 y amparo 2, es donde se ve todo lo referente a cómo estructurar, cómo poderse defender de una injusticia anticonstitucional, que eso es un proceso fundamental hoy en día. El amparo como tal es porque nos están violentando, nos están violando nuestras garantías individuales o nuestros derechos humanos. Por eso es que vamos a promover un juicio de amparo, ¿ok? Aquí lo vamos a estar viendo lo que es un amparo, amparo directo, amparo indirecto, y a qué autoridades corresponde cada uno de ellos, que son los juzgados colegiados de circuito, ¿ok? Ellos pueden resolver de un juicio de amparo, ¿ok? Vamos a ir subiendo de nivel. Debemos de entender que hoy en día nuestra constitución política es lo más grande, es lo más alto que hay, no hay nada arriba de nuestra constitución, pero los tratados internacionales están a la par, ¿ok? De eso vamos a estar hablando. Bien, vamos a hablar también referente a la famosa pirámide de Kelsen. ¿Ok? Vamos a estar hablando de ellos, de la pirámide kelsiana, de cómo empieza todo. Representa gráficamente la idea del sistema jurídico escalonado desde la Carta Magna hasta los policías estatales y municipales, las normas jurídicas individualizadas, que es lo menos, ¿ok? De acuerdo con Kelsen, el sistema no es otra cosa que la forma en que se relaciona un conjunto de normas jurídicas. Relacionándose, está dentro de un sistema, es sobre todo la base de nuestros principios jerárquicos. ¿Cómo es que hoy en día todos tenemos una jerarquía? ¿Ok? Cuando vas a trabajar está obvio en la cabeza el dueño, de ahí siguen los socios, de los socios siguen los gerentes, los subgerentes, los secretarios y así sucesivamente hasta el obrero. ¿Ok? Igualmente de esa forma, Kelsen manejó o dijo que hay que jerarquizar el nivel. ¿Para qué? Para que sea más fácil. Relativamente, si nos podemos dar cuenta, que hubo un problema entre Carlos Smith y Han Kelsen, que es la pirámide de Kelsen. Han Kelsen decía que todo tiene que llevar un orden, una forma jerarquizada. Y Carlos Smith decía que no estamos subyugados a un nivel superior. No podemos poner a la Carta Magna como lo máximo. ¿Por qué? Porque no hay un nivel, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que
pero nosotros llevamos lo que es la famosa pirámide de Kelsen. Siempre nos fuimos por la teoría más kelsiana que la Smith. ¿Ok? Bien, voy a empezarles a comentar y a platicar de qué se trata esto. Carlos, si me puedes decir si se ve proyectado las diapositivas, nada más hazme saber eso por chat para yo saber si sí lo están viendo. Bien, voy a empezarles a comentar referente a la pirámide de Kelsen, cómo es de que vamos a, a trabajar, cómo es que lo vamos a ver. Ok, ahí está ya. Ya se ve bien la pantalla ahora sí. Sí se ve. Ok, muchas gracias. Bien, les estoy comentando referente a la pirámide de Kelsen. ¿Por qué? Porque esa es la forma de jerarquizar nuestro sistema jurídico. Ok, vamos a empezar en el número 1, en la pirámide, en la parte de arriba de la pirámide, ahora sí que en la punta, se encuentra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esta? Que es nuestra ley suprema, quien determina y regula los derechos del hombre y la mujer frente al Estado. ¿Ok? Nuestra Carta Magna es lo más alto que hay. Arriba de ellos no hay nada. Los derechos internacionales pues están a la par, pero no están arriba de nuestra Constitución. Así es que lo que dice nuestra Constitución, pues eso es lo que nosotros tenemos que obedecer y acatar esas órdenes. ¿Por qué? Porque sin leyes no hay derecho. Y sin derecho, muchachos, pues realmente no somos nada. ¿Ok? Todo en esta vida tiene que haber un derecho, tiene que haber una ley, tiene que haber un porqué. ¿Ok? Y entonces nuestra Constitución claramente nos abarca en los 136 artículos de todo el proceso. La Carta Magna es inviolable, prácticamente no puedes modificar más que en casos especiales el presidente hace peticiones y de esas peticiones se va al Congreso de la Unión, el Congreso de la Unión lo ve, lo revisa si le conviene hacer esa modificación. De ahí lo pasan a la Suprema Corte de Justicia para que lo vuelvan a revisar y de ahí se dice si se puede nada más modificar unos párrafos, más no el artículo. Los 136 artículos ya están designados, ya no se pueden mover, son inviolables, inalienables, ¿sale? No se pueden cambiar, no se pueden mover, no se pueden transgredir, ¿ok? A nuestra Carta Magna no le podemos hacer nada, solamente a los párrafos podemos modificar pequeños lagunas que tenga nuestra Constitución, ¿ok? Pequeños referentes, nada más se van a modificar, más no se va a cambiar, ¿eh? Debemos de entender que nuestra Constitución no se puede cambiar más que agregar uno que otro párrafo, más no modificar el artículo. En el puesto número 2 encontramos los tratados internacionales, son acuerdos y suscritos entre dos estados o más naciones. ¿Qué quiere decir? Como por ejemplo, los tratados internacionales como puede ser el Telecán, esos son tratados internacionales, como es la Declaración de los Derechos Humanos, esos son tratados internacionales, ¿ok? Cuando nosotros tenemos un problema a nivel internacional que la nación no lo puede solucionar, nos vamos a un tratado internacional, pero tiene que ser fuera, no dentro de nuestro país. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro país nada más existe la Constitución, entonces por lo tanto no puedes tú violentar o violar la Constitución. Entonces, un tratado internacional lo puedes hacer en los juzgados internacionales, ¿ok? Nada más lo puedes hacer, pero fuera. Dentro del país no puedes hacer nada. ¿Por qué? Porque no hay nada arriba de la Constitución. ¿Qué tal, Areli? Muy buenas tardes. Bien, como artículo número 3 tenemos las leyes ordinales y locales. No es cierto, perdón, miento. Como punto número 3 tenemos las leyes federales.
¿Qué son las leyes federales? La ley suprema que determina y regula los derechos del hombre y la mujer. Buenas tardes, Arely. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Pues que entonces todas las leyes, los códigos de procedimiento, los códigos civiles, los de amparo, los civiles, los internacionales, los nacionales, los de aduana, los de fiscales, todos esos códigos son leyes federales que por medio de un proceso se formó esa ley. ¿Ok? Se formó ese código, Código Nacional de Procedimientos Penales, Código Nacional de Procedimientos Civiles, Código Nacional de Procedimientos Familiares y así sucesivamente. Esos son las leyes federales, están en el puesto número 3. Después de nuestra Constitución, sigue tratados internacionales, después todas nuestras leyes federales. ¿Ok? Todas nuestras leyes federales, así es como se va manejando. En el puesto número 4, ahora sí encontramos leyes ordinarias y locales, leyes con vigencia en la entidad federativa donde fueron elaboradas. ¿Qué quiere decir que son locales o ordinarias? Que el Estado, ahora sí que no el país, el Estado como tal, llámese Estado de México, Ciudad de México, Chiapas, Veracruz, el Estado como tal hace sus propias leyes. ¿Por qué? Porque hay código nacional, código penal en el estado de Querétaro, código penal en el estado de México, código penal en Ciudad de México, código penal en Tlaxcala, código penal en Toluca, cada quien, cada estado tiene sus propios códigos que se va a basar a esa ley de ese estado. Por eso ellos tienen sus propias leyes. Por el código, por ejemplo, Código Nacional de Procedimientos Penales es para todos en general. Estamos hablando de una ley federal. Lo puedes ocupar, lo puede ocupar Tijuana como lo puede ocupar Cancún, ¿ok? O Quintana Roo, que es del estado como tal, lo puede ocupar. Cualquiera de sur a norte lo pueden ocupar los procedimientos nacionales, pero las leyes ordinarias locales son los códigos de cada entidad. ¿Ok? Eso es lo que dice que cada entidad tiene su propio código nacional, su código penal, su código civil, su código familiar, su código aduanero, su código fiscal. Todos, cada uno de ellos tienen su código de su propio estado, ¿ok? Eso es lo que nos dice en el puesto número 4. En el puesto número 5 están los decretos. Esos son los decretos, pues, si te das cuenta, está a nivel medio, que son todas las disposiciones que tiene el Poder Ejecutivo, los mandatos que dice el presidente, como por ejemplo, cuando hay pandemia, él manda un decreto y dice, ¿saben qué? Que todos usen cubrebocas. Esos son decretos que él mismo va a hacer. Todo el poder ejecutivo, si no se encuentra el presidente en nuestro país, va a ser la siguiente persona, que es el secretario de gobernación. Él es el que va a poder dar un decreto y así sucesivamente, como por ejemplo, cada secretaría, porque pertenecen al poder ejecutivo, cada secretaría da su decreto. ¿Ok? Cada secretaría da su decreto, o sea que no tienes, no a fuerzas tiene que ser el presidente, nada más lo que tenga que ver directamente con el poder ejecutivo puedes dar sus decretos y de ahí un decreto pues obvio del presidente, el presidente puede dar y cambiar y decir en este momento hay toque de queda, ¿por qué? Porque hay mucha delincuencia, él puede dar ese decreto, no es una orden, es un decreto nada más, es para que todos estén bien y no pase nada, pues nadie puede salir, ¿ok? Esa es la idea de los decretos. Y están en el puesto número 5. En el puesto número 6 se encuentran los reglamentos. Son disposiciones del Poder Ejecutivo que tienen por objeto acatar los principios generales de la ley a la que se refiere, como por ejemplo, pues el reglamento de tránsito, un reglamento federal de puentes y carreteras,
¿Ok? Esos son reglamentos que existen. No te pases un semáforo, avanza con luz verde, detente con luz roja. Esos son reglamentos. Usa el casco si vas a usar moto. Obvio, esos son reglamentos. ¿Ok? Esos son reglamentos que tú vas ocupando en el día a día. Pero esos reglamentos no lo hace más que la propia entidad. ¿Ok? Reglamentos en el cual tú vas a acatar órdenes. ¿Por qué? Porque sin reglamento no hay orden. Si no, imagínense, todos se pasarían los semáforos, todos, nadie pagaría impuestos. Esos son los reglamentos internos, reglamentos que tiene el Estado. ¿Ok? Y por último, las normas jurídicas individuales. ¿Cuáles son las normas jurídicas individuales, muchachos? Pues las que nosotros creamos, como por ejemplo, jurisprudencias. Una jurisprudencia se crea a través de 5 tesis. 5 tesis que tienen el mismo problema, se unen y se hace una jurisprudencia. Por ejemplo, vamos a hablar de que el feminicidio, ¿ok? Una tesis de Tijuana, una tesis de Quintana Roo, una tesis de Chiapas, una tesis de Matamoros, una tesis, perdón, de 5 entidades diferentes. No importa de cuál, se vuelve jurisprudencia. ¿Por qué? Porque en ese país está pasando el feminicidio, en Guadalajara está pasando feminicidio, en Chiapas están pasando feminicidio. Son 5 tesis aisladas, las cuales se unen para hacer una sola, que es una jurisprudencia. En la jurisprudencia nosotros las podemos ocupar, pues, para hablar realmente de lo que está pasando. Por ejemplo, si yo levanto una denuncia, obvio la cito en la jurisprudencia fulana de tal, de número tal. ¿Para qué? Para que la pueda leer el juez y diga, ah, no, eso es cierto, ya es una jurisprudencia, ya es algo legal. Es como si fuera un pequeño decreto que nosotros mismos estamos haciendo, entonces, por lo tanto, es válido. ¿Ok? Es por eso que así es como nosotros vamos a manejar nuestras jerarquías desde la Constitución, política de los Estados Unidos, tratados internacionales, leyes federales, leyes ordinarias y locales, decretos, reglamentos y normas jurídicas individuales. Ok, muchachos, esa es la famosa pirámide de Kelsen. Bien, muchachos, pues les comento que la siguiente clase vamos a estar hablando de esto, pero les voy a dejar una tarea para que la vayan comprendiendo y hablando. ¿Ok? De todos modos, les voy a ir subiendo a la plataforma para que sepan de qué se trata. Quiero que me hagan en un resumen cuál era la polémica entre Carlos Smith y Hans Kelsen en torno a la defensa de la Constitución. ¿Quién decía, por ejemplo, Hans Kelsen decía que así tiene que ir desde una base piramidal, desde una pirámide, desde una base hasta la punta, y la punta es lo mayor que hay y para abajo. Y en cambio, Carlos Smith decía que no tenía que haber eso, que realmente no tiene por qué haber un jerarca en en un país. Sabemos que hay un presidente, por eso es el poder ejecutivo, pero no tiene que haber una carta magna como tal, como si fuera Biblia, para tenerla que acatar al 100%, siendo que para eso existen también los códigos, pero esa es la controversia que hay. Así es que de tarea se les va a quedar la polémica entre Carlos Smith y Hans Kelsen en torno a la defensa de la Constitución. ¿Ok? Para que la estemos viendo, la estemos trabajando y me digan ustedes. De todos modos, las voy a escribir en el chat que tenemos. ¿Para qué? Para que ustedes puedan ver cuál es la tarea. Bien, conceptos y características y finalidad del derecho constitucional. El derecho constitucional es una rama del derecho público cuyo campo del estudio incluye el análisis de las leyes fundamentales que defiende un Estado. De esta manera, en materia de estudio, todo lo relativo a la forma de un Estado, formas de gobiernos, derechos fundamentales, derechos humanos,
garantías individuales. De todo eso es lo que nos va a hablar nuestra Constitución, nuestro derecho constitucional. Como por ejemplo, el artículo 1 nos habla de la esclavitud. No puede haber esclavitud en México, ya no existe, ya se abolió la esclavitud como tal, ya no hay esclavitud. ¿Ok? Y así, por ejemplo, la número 3 habla sobre los indígenas. ¿Ok? La clase indígena, ¿a qué tiene derecho? Derecho al estudio, derecho a transitar libremente, derecho a una prensa segura, derecho a una religión, derecho. Sobre esos derechos nos habla nuestra Constitución. ¿Ok, muchachos? Bien, el derecho constitucional o derecho público, como mucha gente lo conoce, es un conjunto de normas relativas a la estructura fundamental del Estado, a las funciones de sus órganos y las relaciones entre sí, con los que los particulares se van a entender. Nuestra Constitución, muchachos, debemos de saber que es la que nos va a gobernar a todos, aquel ser humano que viva y trabaje, esté pasando o viva directamente en nuestro país. Mucha gente dice que por ejemplo, los migrantes no tienen derechos constitucionales. No, sí, nuestra Constitución dice claramente en su artículo que toda persona que toque territorio mexicano tiene derecho a sus garantías individuales y a sus derechos humanos, tanto derechos constitucionales. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, tenemos ese derecho. ¿Okay? Tenemos ese derecho desde el momento en que pisamos nuestro suelo mexicano o el territorio mexicano, desde que lo pisa la gente hasta entonces, todos ellos tienen ese derecho, muchachos, a tener garantías individuales, garantías y seguridades jurídicas y derechos humanos. ¿Ok? Bien. El derecho constitucional como tal son los conjuntos de normas de conducta que posee atributos esenciales correspondientes al Estado. ¿Por qué es bilateral, muchachos? ¿Alguien me puede decir por qué es bilateral? Bien, es bilateral porque, como su nombre lo dice, regula los actos interiores y exteriores del hombre. ¿Ok? Te va a proteger a ti como ciudadano o nacionalizado mexicano en otro país. Tus garantías se te van a, a cuidar y a proteger mientras estés en suelo mexicano. ¿Cómo es esto, muchachos? ¿Cómo es suelo mexicano? Pues el suelo mexicano son las embajadas en otros países. Si nosotros tenemos un problema, nos vamos a la embajada mexicana y desde el momento en que nosotros ponemos un pie dentro de la embajada, desde ese momento estamos pisando suelo mexicano. Todas mis garantías, todos mis derechos se tienen que salvaguardar. ¿Okay? Si yo tengo un problema, les estaba comentando, si yo tengo un problema fuera de mi país, puede ser en Estados Unidos, puede ser en Europa, donde sea que haya una embajada mexicana y yo llegue a esa embajada, así yo haya matado, haya robado, haya violentado, haya hecho, las leyes mexicanas me tienen que proteger. Obvio, en ese momento te van a detener ahí, en lo que empieza la investigación, y de ahí vas a ser movido o transportado a ese lugar. ¿Por qué? Porque hiciste un mal, pero las leyes constitucionales te van a proteger en ese momento, te van a brindar toda la asesoría jurídica y te van a poner, porque obvio México tiene un abogado de oficio, porque toda persona tiene derechos a un abogado, ¿ok? A una buena defensa. Debe ser coercible, ¿por qué? Porque se impone su cumplimiento a la Constitución, al acta general y obligaciones inviolables.
Nadie puede violentar o violar nuestra Constitución, muchachos. Nadie. Nadie puede violentar o violar un decreto o un artículo, más bien es un artículo de nuestra Constitución, porque se supone que nuestra Constitución es lo más alto que tenemos. ¿Ok? Naturaleza jurídica. El derecho constitucional surge de la necesidad de tener un ordenamiento jurídico fundamental que rija a la sociedad imponiendo orden en actos de la misma y emanado de la voluntad del pueblo, que es, al final de cuentas, quien crea su propio gobierno a través de representación de los poderes mediante su constitución. Sabemos cuáles son los tres poderes: poder ejecutivo, legislativo y judicial. Vamos a estar hablando un poquito de ellos también. Todo a través de ellos vamos a ir creando nuestras leyes y nuestra soberanía a través de los tres poderes. ¿Por qué? Porque el presidente va a proponer una ley. ¿Ok? Él la va a proponer, eso va a ser el poder ejecutivo. El poder legislativo, que son las dos cámaras, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, la van a examinar, a leer, y de ahí van a regresarla al Poder Ejecutivo siendo positivo o siendo negativo. Si es positivo, la regresan y el Poder Ejecutivo la va a mandar al Poder Legislativo, al Poder Judicial, perdón, para que se lleve a cabo. Así es como maneja y así es como se debe de, así es como se tiene que trabajar. ¿Ok? El presidente crea una ley, la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores la van a leer, la van a comprender y entre todos van a votar si se va a llevar a cabo o no. Les vuelvo a repetir, si se lleva a cabo, ya pasó por la Cámara de Diputados, se la pasan a la Cámara de Senadores, la vuelve a reafirmar la Cámara de Senadores, la regresa con un sí, con un positivo al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo la va a regresar al Poder Judicial para que se lleve a cabo. Así es como se va a trabajar con los tres poderes de gobierno: poder ejecutivo, legislativo y judicial. Ok, muchachos, bien. Ubicación del derecho constitucional, derecho público y derecho privado. El derecho público, pues obvio, vamos a hablar administrativo, penal, procesal y obvio público. Derecho privado es civil, mercantil y instituciones privadas, y derechos sociales, laboral, agrario y seguridad social. Todo lo que tenga que ver con esa seguridad social, así es como se va a repartir las ubicaciones del derecho constitucional en derecho público, derecho privado y derecho social. El derecho público, pues ya sabemos, es toda nuestra constitución completa, todo lo administrativo, todos los códigos y procedimientos que hay, el penal, el procesal. Y todo el público en general. El derecho privado es civil, mercantil y todas aquellas organismos privados, ¿ok? Y el social, pues obvio, todo lo que tenga que ver con el laboral, agrario y seguridad social. ¿Ok, muchachos? Bien, muchachos, pues lo vamos a dejar hasta acá. Ya se nos acabó nuestro tiempo. Debemos de entender entonces que nuestra materia es derecho constitucional. Vamos a hablar de todo nuestra referencia a la Constitución. Vamos a estar viendo todas las reformas que se hicieron desde 1841, después se reformó en 1847, 1869, 1987, 1988, 1994, 1995, 1996 y 1999. Han sido las reformas actuales. Y en el 2022 se hizo una pequeña modificación y reforma a nuestra Constitución. Nada más se modifican, muchachos. Se hacen unas pequeñas modificaciones y se llaman reformas, pero son muy pequeñas. Pero vamos a estar hablando de todas esas reformas.
Vamos a estar hablando también de los antecedentes históricos como John Marshall, Hans Kelsen, antecedentes históricos de México desde nuestra primera constitución, que es la Constitución de Cádiz. ¿Ok? Vamos a estar hablando referente a la Constitución de Cádiz. Yo creo que la siguiente clase vamos a estar metiéndonos un poquito más a la Constitución de Cádiz. Todo el derecho procesal constitucional como tal, que no es otra cosa más que un amparo. El derecho procesal constitucional es un amparo. Amparo directo y amparo indirecto. No hay más, muchachos. Que no les quieran lavar la cabeza con que no, que son derechos diferentes. No, un derecho procesal constitucional son amparos y nada más. Pero aquí lo vamos a ver superficial, amparo directo, qué autoridades son competencia y a qué contra qué trabaja un amparo directo y un amparo indirecto. Pero superficial, ¿por qué? Porque en amparo, muchachos, ustedes lo van a ver completo. Hay amparo 1 y amparo 2. ¿Ok? Y prácticamente, pues ese va a ser nuestro temario. ¿Ok? El derecho procesal constitucional, ya les había dicho, es todo lo que tenga que ver con el juicio de amparo. ¿Ok? Personalidades, conceptos, legitimación, sentencias, particularidades, conceptos, procedencias, legitimación procesal, las partes, todo eso nosotros lo vamos a ver en Derecho Procesal Constitucional Mexicano. Bien, muchachos, antes de que se acabe la clase, chicos, chicas, antes de que se acabe la clase, ¿tienen algún comentario, algo que quieran saber? Me lo pueden escribir, digo, si están ocupados, me lo pueden escribir sin ningún problema para yo resolverles sus dudas. ¿Nada, chicos? Bien, entonces, a ver, gracias. ¿Cómo acerca del tema? No entiendo esa parte. Si me puedes, comentar un poquito más, Areli, referente a tu pregunta, dice, pero no es acerca del tema cuál, no sé si me gustas resolver ahora sí que a mí la duda. Bien, en lo que Areli nos está escribiendo para comentarnos, les digo, la tarea se las voy a dejar en el chat, qué es lo que tienen que hacer, ya saben, nada más es la polémica que hubo entre Carlos Smith y Hans Kelsen, ¿ok? Vamos a ver qué polémica hay. No he dado calificaciones, las calificaciones se las doy, yo creo que se las subo mañana ya a plataforma para que lo puedan ver, se los mando por WhatsApp, pero sí hay que tratarse de conectar un poquito más rápido a la clase, por favor, ¿vale? Pero las calificaciones no se preocupen, el día de mañana yo se las estaré haciendo llegar por WhatsApp, ¿ok? Porque hoy tengo que terminar con los chicos para ya que me den las calificaciones finales de todo y ya se las mando, ¿ok? Bien, muchachos, pues que tengan una bonita tarde. Nos vemos el día sábado. En la semana subo la clase que vamos a ver referente al